pero vemos que el panel está muy callados, así que con nosotros tenemos que despertar. Tienen que preguntarme todo lo que algunas dudas. Vamos a tratar de esclarecer, pero principalmente quiero que se acuerden de esta fecha muy especial. Felicito realmente a los organizadores, a la filial de Viacha, porque en esta oportunidad voy a hablar de algo muy, muy importante que normalmente no se toca en ninguna de las patologías, algo que hemos ido estudiando con el doctor Freddy Rojas, él es vascular, vive en Argentina, y algo que lo estamos relacionando mucho con las patologías emergentes. Así es que vamos a empezar el temario. Espero que participen todos y nos interrumpan si es necesario en plena presentación. Se ve, doctor. ¿Se puede apreciar? A ver, por favor. Sí, estamos viendo la pantalla, doctor. A ver. Bueno, mientras acá la doctora nos está ayudando en ubicar las diapositivas, nosotros vamos a hablar de dengue, pero antes de hablar de dengue, como les había mencionado, vamos a hablar de una estructura muy particular que normalmente no se lo menciona en lo que es las patologías emergentes por el daño que se va a causar a nivel de los capilares. Como estarán viendo en nuestra presentación, de entrada estamos mostrando un bosque tan hermoso. Más o menos para hacer referencia a que este bosque para nosotros representa la protección que está dando a la superficie de la Tierra, interpretando en lo que es nuestro sistema de capilares. Decimos que este bosque lo vamos a llamar con el nombre de glicocálix. Y este glicocálix es donde justamente el dengue, mediante este dengue, el virus, va a causar las lesiones para poder llegar recién al sistema endotelial de los capilares y hacer el daño que tanto lo hemos mencionado. Entonces, un poquito para la introducción, decimos que el recubrimiento de la membrana luminal del endotelio vascular ya ha sido mencionado este glicocálix en el año más o menos 1940, dando la propuesta a la presencia de una cama proteica en el endotelio. Y en primer lugar se lo ha llamado como cáscara dulce porque está formado exclusivamente por proteínas y carbohidratos como son la siguiente, las glucoproteínas. Entonces hablamos del glicocálix. ¿Cuál es la función del glicocálix? Acá estamos viendo que es primero, barrera protectora. Dos, ya en el año 1966, un alemán, Luck, mediante la microscopía electrónica, ya manda o ya nos anuncia la presencia de esta estructura para su estudio pertinente. Tiene un tamaño entre más o menos 0.1 y 2 micrones, y su regeneración, una vez que es dañado, más o menos tarda en regenerarse entre 5 y 7 días para la recuperación. Acá nosotros mencionamos en la estructura, si ustedes ven, al lado derecho, en la pantalla, un capilar, y si ven esas velocidades son los glicocálix, y alrededor estamos viendo las células endoteliales. Acá estamos viendo las células endoteliales, pero miren antes cómo se está presentando el glicocálix, y a la izquierda estamos viendo también el glicocálix, y debajo del glicocálix están las células endoteliales. Y acá estamos viendo un signo negativo. ¿Por qué? Porque el glicocálix tiene una carga negativa. Si nos imaginamos un capilar, la carga negativa que tienen también los elementos formes, llámese linfocitos, eritrocitos, neutrófilos, también tienen glicocálix. Y entonces hace que esto no se lesionen, estos elementos formes, con el
endotelio capilar. La siguiente. Y esta estructura del glicocálix es lo que debemos tomar en cuenta. Generalmente esta estructura está formada por, en la parte superficial que está en contacto directamente con el plasma, hablamos de los glucosaminoglicanos. En la parte media están los proteoglicanos y en la parte que está en contacto directa con las células endoteliales están las glucoproteínas. Hacemos mención principalmente a los glucosaminoglicanos. ¿Por qué? Porque ahí tenemos unos compuestos sulfatados como es el heparansulfato. El heparansulfato es el que va a estar en contacto estrechamente con el plasma. Por su gran carga negativa, es la primera en repeler a todos los elementos formes. Y después, aparte de esto de los glucosaminoglicanos, tenemos otros como el dermatansulfato, el condroitinsulfato, el heparansulfato, el ácido hialurónico, que se encarga de la formación de la mucosa para que esta estructura siempre pare húmeda. Por favor, el heparansulfato es por donde va a hacer daño el NS1 de este virus del dengue, por donde va a ingresar a hacer el respectivo daño, ya sea a las glucosaminoglicanos y posteriormente a los proteoglicanos. Cuando nosotros hablamos de los proteoglicanos, estamos hablando de los sindecanos, el 1, el 2, el 4, de los glipecanos y los pelecanos. Por favor, cuando estos son dañados, probablemente el riesgo del paciente sea mayor en su compromiso general, puesto que estos son proinflamatorios demasiado fuertes, los cuales van a determinar que haya una destrucción o no del glicocálix. Y más abajo encontramos a las glucoproteínas, donde están las selectinas, ¿no? Y las integrinas. Estas son más proteínas de reconocimiento y las cuales, una vez dañadas, van a alterar el sistema del glicocálix y por ende la unión intercelular de las células endoteliales, a lo cual recién se está haciendo mención que aquí va a ser el daño del virus del dengue y por lo tanto va a provocar la fuga del líquido hacia el intersticio. Factores nocivos del glicocálix. Vamos a mencionar en primer lugar las infecciones, traumatismos o sepsis, la hiperglicemia. Por eso que en los diabéticos, cuando hablamos de dengue, decimos dentro de los factores o personas con riesgo de tener patología severa serían los diabéticos, porque el glicocálix ya está casi destruido o con un compromiso serio. La hipervolemia también, grados de hipoxia, desde luego, la hipernatremia y cualquier proceso infeccioso. ¿Cómo proteger esta estructura? Mediante el ácido tranexénico, los corticoides. Miren, por eso es importante esta charla, porque miren, aquí estamos mencionando que el glicocálix se puede proteger con los corticoides. Es una hipótesis nuestra por los estudios. Siempre hemos dicho que no se debe administrar corticoides en lo que es el dengue, pero cuando hay una carga viral, dependiendo de la carga viral, es que se va a producir la lesión a nivel del glicocálix, y los corticoides justamente son quienes lo protegen a esta estructura. Entonces, una hipótesis, ¿será que no podemos dar corticoides el primer, segundo y tercer día, donde la carga viral realmente es manifiesta? Y también las estatinas, ¿no? Las estatinas debemos tomar en cuenta también para su protección justamente del glicocálix. Bueno, ya, este es solamente un paréntesis que estamos haciendo mencionando al glicocálix. En realidad el estudio es mucho más complejo, más largo, y por el tiempo vamos a dirigirnos directamente a la patología en mención, el dengue. Todos sabemos que esta es una enfermedad viral, sistémica, dinámica, porque cualquier momento se nos puede presentar las complicaciones, de carácter endemo-epidémica, y como lo dijo la doctora Pérez hace un momento, transmitida por el mosquito Aedes aegypti, principalmente el Aedes aegypti. Sin embargo, ya desde más o menos el 2015 en nuestro medio se está dando la presencia del mosquito Albopictus. No nos olvidemos que el vector antiguamente solamente llegaba hasta los 700 metros, pero ahora está llegando hasta los 1800. Sin embargo, el mosquito Albopictus, que transmite también el dengue, hasta los 2200 metros de altura. Entonces, mírense todo este cambio climático que está provocando la resistencia del vector.
En la actualidad, en la epidemia está circulando el serotipo 2, con una alta probabilidad de genotipo, es un genotipo cosmopolita. ¿Ya? La siguiente. En cuanto a la etiología, ya se mencionó en la anterior charla, la doctora Pérez lo mencionó, es de la familia del Flavoviridae. El virus es un ARN monocaternario. Existen 4 serotipos, el DEN1, DEN2, DEN3 y DEN4. Un paréntesis acá. Decirles que los 4 serotipos del dengue son los que pueden causar dengue, que antes del 2009 se lo llamaba dengue hemorrágico. Los 4 serotipos pueden hacer este cuadro patológico severo. No como antiguamente se mencionaba que el DEN2 es el más agresivo y el que podría provocar la mayor lesión, pero actualmente se dice, mucho dependerá del sistema inmunológico. Y en cuanto a su estructura propiamente dicha y a las proteínas estructurales, la M, la envoltura E, la envoltura C del cápside, y las no estructurales, acá tenemos a la NS1, NS2, NS3B, las 7 proteínas no estructurales. La importancia de estas proteínas no estructurales está en el NS1. El NS1 es ese antígeno que se puede detectar ya más o menos terminando el primer día de la manifestación clínica hasta más o menos los 9 días. Este antígeno es el primero que se puede detectar mediante las pruebas de ELISA, junto con otras pruebas que después vamos a mencionar con el respectivo diagnóstico. En cuanto a la epidemiología, hago mención este cuadro tomado de la Organización Panamericana de la Salud, en la cual todo lo que ven ustedes de color anaranjado representa el dengue en sus presentaciones hasta más o menos el 2023-2025. Pero miren cómo ya el 2015, esas barras de color azul o celeste que ustedes están viendo, es el chikungunya, porque a esa edad más o menos del 2014-2015 es donde se presenta en nuestro medio. Actualmente, esta barra que ustedes ven de este cuadro, se ha invertido en Santa Cruz. En Santa Cruz se está viendo muchos más casos de chikungunya, estamos hablando más o menos de unos 5,000 casos que se han presentado, de los cuales 4,000 más o menos, o un poquito menos, han sido positivos y 1,200 han sido positivos en cuanto al dengue. Quiere decir que se ha invertido. Hipótesis también. ¿Será que el mosquito Aedes aegypti está siendo un poco rebasado por el albopictus en nuestro medio? ¿Por qué tanto chikungunya se está presentando y no así el dengue? Es una hipótesis, la siguiente. Y bueno, acá como verán, en cuanto a las semanas epidemiológicas, miren lo que ha aumentado en su proporción el dengue, las anteriores gestiones, pero actualmente, como les digo, es más los casos de chikungunya. Y aquí también lo mismo, este mapa de Santa Cruz de la Sierra, lo siguiente. Y bueno, para la transmisión nosotros siempre debemos tomar, ya lo hemos mencionado, en cuenta el virus, el vector y pues el huésped susceptible, ¿no? El periodo de transmisibilidad es desde un día anterior hasta el fin del periodo febril y el periodo de incubación más o menos desde el inicio de los síntomas, ¿no? El virus ya lo hemos mencionado. En cuanto al mosquito, generalmente es la mosquita hembra quien va a ser el responsable de transmitir la enfermedad hacia el ser humano. Un poquito hablando de la mosquita, más o menos el mosquito vive un mes y una vez que ha chupado la sangre de un huésped infectado, pasa más o menos unos 10 días en incubar en su intestino posterior y ahí después a partir de los 10 días más o menos llega a sus glándulas salivales y cuando pica a una determinada persona inocula mediante su saliva el virus, el cual se va a replicar inmediatamente en las células de los macrófagos para formar el antígeno NS1, ¿no? Y otra cosa a mencionar que este mosquito puede picar a 30 personas una vez que empieza su diseminación de la enfermedad mediante las picaduras, más o menos 30 personas y la mosquita vive un mes. Un mes, algunos libros dicen 2 meses, pero un mes es lo término medio. Estos factores de riesgos macro que nosotros estamos poniendo, algo que normalmente no se lo ha mencionado, tenemos factores sociales, los estilos de vida y
Los factores ambientales para la presencia del vector. Los factores sociales, hablamos principalmente del nivel educativo, ingreso per cápita, nivel socioeconómico y prestación de servicios de salud. En cuanto a los estilos de vida, las costumbres. Esto de las costumbres lo tomamos en cuenta porque en nuestro medio, en Santa Cruz, por ejemplo, muchos lugares alejados conserva su medio de obtener el agua potable es conservando su agua, reuniendo ya sea en cántaros, en ollas, y justamente el mosquito hembra, como no se tapa alguno de estos conservadores de agua, es donde el mosquito hembra deposita sus huevos. Un mosquito más un mosquito hembra deposita entre 100 y 200 huevos, ¿no? Entonces, imagínense la cantidad que va a presentar. Y después tenemos los factores ambientales, lugares geográficos, climas tropicales, vivienda, existencia de comunidad sin servicios adecuados y la disposición de los residuos. Todo eso hace que se preserve el vector. Tenemos que tener conceptos claros y precisos sobre esta enfermedad. Es una enfermedad sistémica, dinámica, de aspecto clínico, incluye varias manifestaciones clínicas severas como el compromiso vascular y afectación de órganos. Después de un periodo de incubación, la enfermedad comienza abruptamente y va seguida de 3 fases, una fase febril, una fase crítica y una fase de recuperación. Este cuadro que ustedes están viendo, miren, es desde el año más o menos 1980 hasta la fecha, y casi en ninguna literatura o en ningún libro o en ninguna guía se ha modificado. Pero de acuerdo a los estudios que nosotros hemos realizado y como les he hablado en el entremés del glicocálix, vamos a mencionarlo posteriormente en el segundo cuadro. Pero ¿qué sucede acá? En la parte superior ustedes ven los días, ya en la mano derecha más o menos vemos la temperatura. Acá la temperatura, como ustedes están viendo, es una subida abrupta, casi 40 grados de temperatura puede llegar. Esta temperatura hace que el paciente desde el primer día ya empiece a deshidratarse por las pérdidas insensibles. Una persona adulta normal pierde entre 800 y 1000 ml por las pérdidas insensibles cuando existe estos grados de temperatura. Imagínense, el cuadro dura más o menos 3 días, este periodo febril, más o menos. Como disminuye también la ingesta de líquidos de por sí en un paciente, el paciente llega a grados de deshidratación. Y el otro es los eventos clínicos potenciales, la deshidratación que lo estamos mencionando. Y en la fase febril también vemos esto del hematocrito, en los cambios de laboratorio, el hematocrito y la hemoconcentración, el aumento del hematocrito y la disminución de las plaquetas. Miren, desde el año 1980 realmente felicito a los médicos que han creado este cuadro, pero actualmente para nosotros no es posible medir esto. Como acá en el panel vemos que existen muchos médicos generales y están en área de provincia, es difícil ver un hematocrito y que vaya cambiando, tomar la muestra cada 6 o 12 horas. Entonces, nosotros este punto de hematocrito y las plaquetas consideramos que ya no es un factor de riesgo, porque cuando hablamos de las plaquetas, imagínense, para nosotros es grave si las plaquetas llegan a 10.000, pero antes de eso no nos representa un factor de riesgo, pero sí una consideración que debemos tomar en cuenta. Y hablamos más abajo de la viremia, justamente en la fase febril. Cuando hablamos de la viremia, miren cómo de por sí aumenta la carga viral, va aumentando paulatinamente. ¿Y esto qué hace? La carga viral hace que se liberen gran cantidad de citocinas, tanto por los macrófagos que han sido tomados, por los monocitos, etcétera, y muchas de estas células hacen que la carga viral aumente considerablemente. Pero si ustedes se dan cuenta, miren cómo baja más o menos al tercer día. ¿Y por qué baja más o menos al tercer día? Porque también el organismo es sabio, algo que nosotros normalmente no lo hemos tomado en cuenta. El organismo es sabio y ustedes saben que un virus cuando entra a una célula se apodera de su sistema de producción de la célula, apoderándose de los ribosomas. Y entonces, en ese sentido, el virus hace trabajar a los ribosomas, como quien dice, para formar todos sus componentes de proteínas estructurales y no estructurales. Pero como acá estamos mostrando, hay una caída al tercer día más o menos
de la carga viral. Y esto es gracias a las helicasas. Las helicasas van a estimular la formación del interferón alfa y beta. Y este interferón alfa y beta hace que se activen el RIC1 y el MDA5, ¿no? ¿Qué van a hacer estas estructuras enzimáticas? Van a ir directamente a los ribosomas, y perdón que hable en este sentido, a los ribosomas les dice, bueno, hasta aquí termina la producción de la formación de proteínas estructurales o no del virus, y señores ribosomas, se corta la producción, y de esa manera, más o menos la explicación que les hago, es que va a disminuir la carga viral. Bueno, esto ha pasado hasta el tercer día aproximadamente, y luego entramos a una fase crítica. Esta fase crítica, donde el paciente ya no presenta fiebre, pero es la fase más delicada, porque el paciente, si no ha tomado los líquidos pertinentes, se va a deshidratar. Y en cuanto a la deshidratación, nosotros recomendamos desde el primer día iniciar con el suero de rehidratación oral. El suero de rehidratación oral, tanto por su concentración en sodio y por la concentración y por su osmolaridad, es lo primero que debemos aportar. Y junto al suero de rehidratación oral debemos aportar otros líquidos como agua, arroz, pero por favor no bebidas que contengan gran cantidad de azúcar. Porque si el paciente se ha deshidratado, entonces entramos a una fase de fase crítica, donde el paciente puede presentar la extravasación que se ha mencionado continuamente, con un daño a nivel del sistema endotelial. Primero en los niños y en las personas siempre se va a presentar la extravasación de los líquidos a un tercer espacio, y posteriormente podrá presentar un cuadro de hemorragia si acaso el compromiso es severo. Y ya pasamos a una fase de recuperación, donde ustedes verán en la parte superior, el paciente ya no tiene fiebre, los líquidos se van a reabsorber al primer, del sexto, séptimo día. Esta parte de las plaquetas van a volver a su normalidad, y en la parte inferior estamos viendo nosotros la formación de la reacción humoral mediante la formación de los anticuerpos IgM y la seroconversión que se va a dar con IgG. Pero los anticuerpos IgM detectables más o menos a partir de la semana hasta los 6 meses más o menos. Entonces, haciendo una modificación al cuadro anterior, que todos lo conocemos desde hace más de 30 años, nosotros, de acuerdo al estudio que hemos mencionado anteriormente, estamos poniendo en la parte donde termina la fase febril el compromiso del glicocálix. Miren ustedes, ¿por qué a este nivel estamos poniendo el compromiso del glicocálix? Porque si el paciente, de acuerdo a la carga viral que ha recibido, va a tener el daño del glicocálix. Si el glicocálix se ha destruido en gran cantidad, entonces el paciente es muy propenso a presentar la extravasación, porque no se olviden que el glicocálix impide la salida del plasma hacia el intersticio de forma fisiológica. Pero si el glicocálix se ha dañado, entonces va a haber un compromiso a nivel endotelial con la separación de las claudinas, ocludinas, las caterinas, etcétera. Entonces va a haber la separación de los espacios intercelulares endoteliales, y de esa manera, si no hay glicocálix, entonces el plasma va a fluir hacia un tercer espacio. Entonces, este cuadro que nosotros estamos presentando, lo estoy presentando primera vez en esta charla a nivel nacional en realidad. Espero que se tome en cuenta. Espero que algunos que estudian la medicina a fondo nos propongan no sé, otro tipo de manifestación que pueda existir aparte del compromiso del glicocálix que nosotros lo estamos mencionando ahora. Entonces, esta es la gráfica que nosotros, particularmente mi persona, va a dar en las siguientes charlas donde se pueda. La siguiente. Y esto, pues, no, esta es una lesión exantemática propia del dengue, donde nosotros vemos a diario en nuestras consultas acá, estas islas blancas en un mar rojo, como verán en la parte del muslo, estas pequeñas zonas blancas que se manifiesta, es el lugar donde no ha sido tomado o donde no ha llegado los virus a dañar. Después, como verán, todo lo anterior, entonces representa un daño.
Y la clasificación revisada del dengue, ya a partir de 1909, el dengue pues ya entra a otra clasificación, donde se clasifica como dengue y dengue severo. Dentro de lo que es el dengue, tenemos los dengue sin signos de alarma, con signos de alarma, y el dengue severo, donde se compromete el choque prácticamente con escape severo de líquidos, las hemorragias masivas y el daño severo en diferentes órganos. En lo que representa a los dengue sin signos de alarma, primero pensamos si un dengue probable, en la cual el paciente viene a la consulta, primero los antecedentes epidemiológicos, si viajó o no a un área endémica del dengue, fiebre de 2 o más, o de 2 días o más, náuseas, vómitos. Acá estamos hablando también de exantema, cefalea, mialgias, artralgias, el test del torniquete del manguito o la prueba del lazo, la leucopenia y signos de alarma. En cuanto al test del torniquete, muy poco lo usamos realmente, no es de uso cotidiano, pero si algunos lo utilizarían, es una presión media que se debe tomar a nivel del antebrazo. En los niños medimos una superficie de 2 por 5 centímetros y la fragilidad capilar nos demostrará la presencia de 10 petequias o más. En cambio, en los adultos, esta superficie se extiende hasta 5 centímetros y la presencia de más de 20 petequias. Cuando hablamos de dengue con signos de alarma, hablamos de dolor abdominal espontáneo, un dolor abdominal espontáneo, y vómitos persistentes, acumulación clínica de fluidos, sangrado de mucosas. Ya puede haber un compromiso del estado neurológico, como la irritabilidad, puede haber un compromiso hepático con una hepatomegalia de más o menos 2 centímetros, y laboratorialmente hay un aumento del hematocrito junto con una rápida caída de las plaquetas. Es para los que vivimos en lugares donde vemos dengue, es vital ese signo de alarma. El paciente ya no va a venir con fiebre, pero si el paciente está con dolor abdominal, por favor, a los que hacen triaje, y estamos en una zona endémica, tomen muy en cuenta, ese es un signo de alarma grave. Quiere decir que el líquido se está extravasando y por irritación de los plexos nerviosos abdominales es que hay un dolor abdominal. Por eso cuando hipotéticamente decimos, ¿no?, un mismo niño de 5 años, uno viene con fiebre de 39 grados, otro viene con vómitos y otro viene con dolor abdominal, ¿cuál debe atenderse de emergencia? El que está con fiebre, el que tiene 1 o 2 vómitos, o el que está con dolor abdominal. Para nosotros es el paciente con dolor abdominal, por favor, lo que se debe tomar en cuenta. Y en cuanto al dengue severo, donde ya vemos que hay un escape severo del plasma que lleva a un choque, hay una acumulación de los fluidos, puede haber un distrés respiratorio, el sangrado que posteriormente viene a eso, según la evaluación clínica, y el daño severo de diferentes órganos, como ser el hígado, donde incluso las transaminasas pueden elevarse a más de 1000, un compromiso del sistema nervioso central, ¿no?, y también el corazón y otros órganos. Principales alteraciones del dengue con signos de alarma o dengue severo. Ya hemos mencionado la extravasación de los fluidos, y repito nuevamente, va a haber extravasación de los fluidos cuando el glicocáliz ha sido tomado casi en toda su integridad. La hemoconcentración, la trombocitopenia, ¿no?, hemorragias y otras alteraciones hemorrágicas, la injuria hepática miocárdica del sistema nervioso central, daño de los linfocitos y órganos linfoides. El evento principal es el incremento de la permeabilidad capilar y no la hemorragia, es lo que hemos mencionado anteriormente. Principalmente se va a presentar ese evento, y por eso hace un shock hipovolémico. El diagnóstico, ¿cómo vamos a diagnosticar? Para todos, como ustedes son generalmente médicos generales, el diagnóstico es eminentemente clínico, con la epidemiología y la clínica compatible con dengue. Entonces, para eso, en primer lugar, decimos siempre, la clínica es la soberana. Pero bueno, habemos algunos que nos gusta hacer laboratorios, entonces nos vamos primero a la detección del antígeno NS1 que les he mencionado al principio. Es el primero que se va a formar, ni bien pica el zancudo, toma los macrófagos que están a su alrededor, se apodera de estas células y empieza a formar, se introduce, la doctora Pérez ha explicado la fisiopatología, se introduce el virus y se apodera del sistema de ribosomas,
Y a nivel retículo endoplásmico rugoso se forman 3 tipos de NS1. Uno que se encarga de la replicación viral, uno que está en la superficie evadiendo el sistema inmunológico. El NS1 se encarga de evadir el sistema inmunológico y ya cuando pasan, como también lo ha mencionado la doctora Pérez, pasan al sistema linfático, es donde de ahí, donde se va a presentar incluso adenomegalias, adenopatías, mejor dicho, de allí sale a la circulación el NS1 y es detectado desde principios del primer día hasta los 9 días, pero normalmente debemos tomarlo los 3 primeros días. Bueno, no conformes con eso, tenemos la detección genómica, el PCR en tiempo real, lo que también lo ha mencionado la doctora. Esto también se puede tomar hasta los 5 o 6 o hasta la semana del proceso, ¿no? Ya pasando a la detección de anticuerpos IgM, IgG, que se hace a partir de las 7 días para adelante, ¿no? Y el aislamiento viral, un procedimiento muy, muy costoso, prácticamente no lo hacemos nosotros acá. Y eso sería más o menos en cuanto al diagnóstico laboratorial, pero principalmente clínico. Caso confirmado de dengue según laboratorio, como hemos mencionado, todo caso probable de dengue que tenga un resultado positivo o más de las siguientes pruebas: el PCR-RTP positivo, el antígeno NS1 o detección de anticuerpos, laboratorialmente es positivo, y confirmado de dengue por nexo epidemiológico, todo caso probable de dengue con signos de alarma o no, quien haya estado expuesto a una zona endémica en una situación de brote. Diagnóstico, evaluación de la fase y la severidad de la enfermedad. Acá nos tenemos que presentar esta hipótesis. Viene el paciente y pues a veces no sabemos por dónde empezar. Entonces, más o menos las preguntas es: ¿será dengue? ¿Es dengue? ¿En qué fase del dengue estará? ¿En la fase febril, crítica, de recuperación? ¿Existen signos de alarma? O sea, mire, estas hipótesis tenemos que plantearnos para tomar una determinada conducta. ¿Cuál es el estado hemodinámico? ¿La hidratación tiene choque o no? Así. Decisiones del manejo, dependiendo de las manifestaciones clínicas y otras circunstancias. Para nosotros, y de acuerdo a nuestras normas nacionales, tenemos el grupo A, el grupo B, B1, B2, el grupo C. El dengue, mejor dicho, dengue sin signos de alarma, el paciente debe ser enviado a su casa, corresponde al grupo A. El dengue con signos de alarma, el paciente generalmente se va a hospitalizar, y el dengue grave requiere de un servicio más adelantado, como ser un UCI. Grupo A, ¿quiénes pueden ser enviados a casa? Aquellos pacientes que toleran adecuadamente los líquidos, que existe una diuresis por lo menos unas 3 veces al día, no tienen ningún signo de alarma, el hematocrito es estable, no hay otras condiciones coexistentes. Los pacientes ambulatorios deben ser evaluados diariamente para determinar la progresión de la enfermedad y la aparición de signos de alarma hasta que estén fuera del periodo crítico. Esto es algo hipotético. Nosotros en Santa Cruz tenemos realmente la incidencia de pacientes en este momento es tan alta que, disculpen la expresión, pero no podemos hacer el seguimiento de los pacientes para que vengan cada día, pero sin embargo se los menciona los signos de alarma que deben tener cuidado. El grupo B, ¿quiénes deben ser hospitalizados? Los pacientes que tienen signos de alarma, aquellos con condiciones coexistentes, embarazo, lactancia, obesidad, diabetes, insuficiencia renal, enfermedades hemolíticas y crónicas. No olvidemos que en estos pacientes con enfermedades de base, como obesidad, diabetes, insuficiencia renal, el glicocálix se encuentra mucho más comprometido que un paciente que no tiene estas patologías. Y circunstancias sociales, ¿no? Esto también en nuestro medio es muy importante. El paciente vive lejos, vive solo, los servicios de salud no son accesibles, entonces deberá internarse. Y el grupo C, que requieren tratamiento, es un dengue severo, aquí el escape de los fluidos con choque o acumulación de líquidos, lo cual provocará un distrés respiratorio. Sangrado severo, un daño severo de los órganos, daño hepático, ya lo hemos mencionado, las transaminasas a más de 1000, alteraciones de la conciencia, la escala de Glasgow puede estar un poco disminuida, y el daño a nivel miocárdico con sus alteraciones del ritmo, tal vez del segmento P prolongado. Recomendaciones para el manejo de pacientes con dengue según síntomas.
El grupo A, ¿qué recomendaciones debemos dar? Evaluación clínica diaria, ya habíamos mencionado, un hemograma probablemente a las 48 horas, sin embargo, no es tan necesario este laboratorio. ¿Qué debemos monitorizar? Primero, la evaluación de la enfermedad, la de efervescencia, aumento del hematocrito, como les he dicho, este tipo de hematocrito en un dengue en el del grupo A no se debe tomar en cuenta. Cuidados en casa, ¿qué debe hacerse en paciente con pacientes sin signos de alarma? Reposo, por favor, el reposo es muy importante. Acá los niños decimos reposo a las mamás y las mamás les mandan a clases y en clases les hacen pasar educación física. ¿Qué ha quemado? Se ha deshidratado, ha quemado todas sus calorías y el paciente en la tarde vuelve muy agotado, realmente como en estado crítico. Entonces, por eso el reposo es muy importante. Ingesta de líquidos apropiados. Por favor, aquí recomendamos siempre el suero de rehidratación oral, el sodio 75 que nosotros llamamos, no el sodio 90, el sodio 75 es la primera alternativa y dar sorbos muy pequeños a los niños y a los adultos también para tratar de aportar lo que es el sodio, pero no nos olvidemos que por la fiebre se pierde mucho sodio, ¿no? Y el paracetamol, un paréntesis aquí, por favor, en paracetamol. Dosis pediátrica 10 a 15 miligramos cada 6 u 8 horas. Y en dosis adultos estamos viendo nosotros que muy frecuentemente están recetando más o menos a 75, a 100 o a 150 miligramos kilogramo peso día. ¿Qué quiere decir eso? Normalmente nosotros recomendamos, y dicen también algunas guías, que la dosis del paracetamol no debe exceder los 2 gramos en dengue, por favor, entre comillas, en dengue. Eso quiere decir que se debe aportar entre 500 miligramos cada 6 horas a un paciente para controlar la fiebre y el dolor. Pero si es que estamos dando 75 o 100 miligramos kilogramos peso, estamos dando 4 gramos al día más o menos. Y ustedes entenderán que en el comercio actualmente existe paracetamol de 1 gramo. No estoy mencionando otras patologías, por favor. Me estoy refiriendo al dengue porque el virus del dengue ataca directamente un órgano blanco, es el hígado, y pues los factores de coagulación se ven comprometidos. Y por eso es que nosotros debemos decir, inclusive, perdón, ahora que me acuerdo, hemos revisado algunas guías a nivel internacional. En Argentina estamos viendo que sus guías indican paracetamol hasta 3 o 4 gramos al día, lo cual consideramos que es muy, muy riesgoso para el paciente con dengue. Y el otro, las compresas para la fiebre, los medios físicos, algo que nos estamos olvidando el personal de salud, es lo primero que nos va a ayudar en la emergencia. El paciente viene con 39, 40 grados centígrados y por favor, si viene las pocas horas, 2, 3 horas, 4 horas, el paciente viene con 39, 40, primero hagan los medios físicos. El cuerpo está aún compensado, no está descompensado su cuerpito, no está deshidratado porque recién tiene 4 horas, pero vemos que muy frecuentemente directamente se le aplica una dipirona. Por favor, no hagamos eso, hacemos mucho daño. Podemos causar un reflejo vagal tremendo en el paciente. Entonces, lo primero hagamos el medio físico y después el paracetamol. Nosotros generalmente estamos indicando el paracetamol cuando la temperatura excede los 38 grados. Antes de eso, por favor, no es aconsejado. Y si aparece algún signo de alarma, pues acudir al hospital, buscar y eliminar los criaderos, que ya lo hemos mencionado. ¿Qué debe evitarse? Primero, ingerir aires, ingerir los esteroides y los AINES. Desde luego, por favor, todos aquellos antiinflamatorios, los AINES clásicos que nosotros llamamos, aquellos que cumplen las 4 funciones de un AINES por su agregación plaquetaria. Por ejemplo, el ibuprofeno tiene esa que es antiagregante plaquetario. Si nosotros administramos a un paciente con dengue y el paciente está haciendo uso de sus plaquetas para ir a controlar la hemorragia, entonces imagínense si le damos un AINE clásico, podemos aumentar la patología y hacer más graves los sangrados. Si está tomando uno de los medicamentos, el paciente, por ejemplo, si es diabético o con obesidad, pues hay que consulte a su médico para que veamos qué podemos hacer. Y no administrar antibióticos, por favor. En la carga viral existe una irritación de la laringe, el paciente viene con tos persistente.
y con la fiebre, y el paciente le dice, me duele la garganta, pues si examinamos no hay nada, pero estamos viendo que se está utilizando los antibióticos, por favor. Si peor, si existe un nexo epidemiológico, no hagamos uso de los antibióticos, no es necesario. Bueno, aquí un poquito ya en cuanto a los mecanismos de acción de los AINE, no nos olvidemos que la ciclooxigenasa 2 es la que va a liberar las prostaglandinas y por ende va a haber la inflamación, va a haber la fiebre y controla el dolor, va a controlar la fiebre y el dolor, ¿no? La siguiente. Grupo B, ¿cuáles son las recomendaciones para el grupo B? Obtener el hematocrito. Se supone que aquí nuestro paciente ya está hospitalizado, ¿no? Puede ser hospitalizado. Hacemos un hemograma, vemos su hematocrito antes de hidratar al paciente. Pero, sin embargo, el hematocrito tomado antes o durante la prueba no tiene que atrasar nuestra reposición de líquidos endovenosos. Administrar soluciones isotónicas, principalmente los cristaloides, el suero fisiológico de lactato, solución de Harman. No nos olvidemos, el tratamiento en recomendaciones para el grupo B, los números son 7532. Si el paciente está con una deshidratación levemente comprometida, empezaremos con 5 o 7 ml por kilo, 1 a 2 horas. Evaluamos al paciente y vamos bajando de 3 a 5 ml por kilo, ya 2 a 4 horas, y vemos, seguimos evaluando si el paciente ya tolera, ya ha recuperado, nos podemos mantener de 2 a 3 ml hora, y esta observación se debe hacer por lo menos un día o 2 días. Y si el hematocrito, sin embargo, sigue igual o solo aumenta mínimamente, aumentar la velocidad de la infusión, porque puede ir aumentando. Nuestro paciente está yendo a una fase crítica. Y si hay un empeoramiento de los signos vitales con un incremento rápido del hematocrito, aumentar la velocidad de infusión, pues hay que poner de 5 a 10 ml por kilo nuevamente. Habitualmente los fluidos endovenosos son necesarios solamente por 1 o 2 días. Recomendaciones para el grupo C, generalmente son pacientes ya hospitalizados en UCI, ¿no? El paciente está en choque, vamos a iniciar un tratamiento con cristaloides ya a 20 ml por kilo, si bien antes hemos hecho en horas, aquí hacemos un bolo, vamos a infundir en 15 minutos más o menos, ¿no? Y no debe ser invasivo, por favor, el tratamiento no debe ser invasivo, debemos evitar desde luego el uso de los catéteres centrales, sondas vesicales, las toracotomías, etcétera, algún procedimiento, porque el paciente, no nos olvidemos que está comprometido su sistema de coagulación. Manejo del dengue con choque, lo que acabamos de mencionar, administrar los líquidos 20 ml por kilo en bolo, 15 minutos, y si no recupera podemos intentar unas 2 o 3 veces más, ¿no? Pero esto es para pacientes de manejo en UCI. Y reposición de electrolitos, este es nuestro cuadrito que nosotros estamos presentando, es esencial. No recomendamos el uso de las bebidas edulcorantes o energizantes. Para empezar, el PAO, el Gatorade, el Salte, Hades, Frutal, Pirru, Coca-Cola, por su contenido en azúcar, gran cantidad de glucosa, estimula más el sistema nervioso central, provoca más cefalea y más vómito. Y acá en la parte inferior, como ustedes están viendo, este Tracil, todos toman Tracil, Dios mío, es un abuso único, es de 1 gramo. Y los pacientes ya nos vienen con dolor abdominal o con compromiso ya del sistema de coagulación, y uno de los causantes puede ser eso. Y al lado, como ustedes están viendo, siempre vamos a mencionar el suero de rehidratación oral, el paracetamol y el agua. Ese es el tratamiento básico para los pacientes del grupo A. Y bueno, esta es la reposición hídrica, un poquito mencionando sobre el uso del sodio 75, estamos viendo la osmolaridad que da 245, miren el Gatorade, tiene 21 equivalentes de sodio, el Gatorade o el Power, como quien dice, pero miren la cantidad de glucosa, 339 tiene en su cantidad de glucosa, pero miren cómo tiene nuestro suero de rehidratación oral del sodio 75, glucosa 75, y por eso es para nosotros elemental dar el suero de rehidratación oral desde el primer día, desde que empieza la fiebre, no esperar que se deshidrate para recién hidratar. Bueno, criterios de alta, ausencia de fiebre 48 horas, mejoría clínica, hemodinamia estable, una diuresis sin dificultad respiratoria, tolera la vía oral, normalización y mejoría de los exámenes de laboratorio, y nosotros consideramos que aquí el glicocálix ya se está reponiendo y por eso ya se va controlando las hemorragias, el hematocrito,
y las plaquetas también. Bueno, eso es un poco de cuanto a las bibliografías y muchas gracias. Eso es todo más o menos en cuanto a dengue. Muchas gracias, doctor. Muy linda su presentación. La verdad es que es para nosotros muy nutritivo tener una presentación como la hizo el doctor, con tanta experiencia y conociendo la problemática, ¿no?, del dengue desde el punto de vista de un profesional de allá de un área tropical. Estimado doctor, yo tengo una consulta, tal vez esperando a que los colegas también puedan formular sus preguntas. Le cuento que aquí en La Paz ya se encontró el vector, ¿no? El vector del dengue transmisor, específicamente en las zonas, por ejemplo, de Valle o Yunga, se ha encontrado el tema del dengue. Incluso en zonas muy cercanas a La Paz. No sé qué recomendaciones tal vez nos podría dar al personal de salud para que estemos preparados, ¿no? Ante tal vez algún brote de posible dengue o tal vez otro tipo de enfermedad que también es producida, ¿no?, por el mismo vector. Sí, es muy buena la pregunta esa, porque como había mencionado anteriormente, el mosquito albopictus es el que, hasta donde nosotros vemos, el que está causando muchos más estragos que el Aedes aegypti. ¿Por qué? Porque el mosquito albopictus aguanta más la temperatura del frío, ha subido un poco más la altura a nivel del mar, está llegando, algunos dicen hasta 2.200 metros sobre el nivel del mar, otros dicen 2.800. En cambio, el dengue llegaba antes a los 700, pero ahora por cuestiones climatológicas ha llegado a 1.700. Entonces, en La Paz tenemos lugares cálidos, hermosos, todo lo que son los yungas. Los pacientes con dengue siempre, incluso viene y te dice la hora exacta en la cual ha empezado su síntoma de fiebre y el dolor de espalda, que es muy característico, y las mialgias. Pero ese dolor de espalda que es, pues, fiebre rompehuesos, por eso se lo llama también, ¿no es cierto?, quebrantahuesos, porque el dolor realmente es inmenso. Pero eso es a nivel de los músculos, mialgias. En cambio, puede presentarse chikungunya allá, desde luego, pues por favor, pero la diferencia es muy notoria en la clínica. El paciente con chikungunya generalmente va a venir con, también la fiebre es elevadísima, pero el dolor articular es mucho más manifiesto, ¿no? Eso, más o menos en cuanto a, y las recomendaciones que daremos en la ciudad de La Paz. Hay que estar listos. Yo lo felicito realmente a este grupo que ha hecho esta charla, y porque les repito, lo que estoy mencionando, lo que estoy proponiendo como hipótesis, vamos a, primera vez que lo presento en realidad, y ojalá veo muchos jóvenes acá con ese ímpetu del estudio, y estudien más el glicocálix, que van a mejorar mucho las conductas de los pacientes. Yo en la consulta, por ejemplo, discúlpenme, pero me atraso casi 5 a 10 minutos explicando el uso del suero de rehidratación oral y el agua de arroz y el agua de coco también, nosotros recomendamos mucho acá. Yo creo que allá en La Paz, en todos esos lugares de los valles, no va a tardar en aparecer el chikungunya, pero en cuanto al dengue también la misma conducta. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido muy enriquecedor